cuando es apremiante suprimir el dolor. Supradol, suprime el dolor. Cirugía, quemaduras, cambia la expresión de su paciente. Biascledine 300, caja con 30 cápsulas. Retrasa la progresión de la OA, reduciendo el dolor y mejorando la movilidad. Buenas noches a todos. Felicitaciones por el congreso virtual que se está desarrollando. Creo que ahora ha sido un éxito. Nos toca en el módulo de tumores tener un crossfire en relación al tema de la biopsia ósea. Tenemos participantes muy distinguidos, al doctor Jair Sánchez de Monterrey, con una larga trayectoria en los tumores, en el manejo de los tumores óseos en el país, al doctor Armando Morfín de Ensenada, también ya conocido de mucha gente aquí en México y en el extranjero en el manejo de los tumores óseos, al doctor Genaro Espejo Sánchez de Veracruz, también con una larga trayectoria en el conocimiento de los tumores óseos, y un servidor como moderador, el doctor Víctor Manuel Sepúlveda de Monterrey también. El tema que vamos a tratar, como mencionaba, de biopsias óseas, es un tema que los que nos hemos dedicado por mucho tiempo, ¿verdad? O los que nos dedicamos a los tumores óseos, un tema de controversia en general, porque desgraciadamente vemos en relación a la biopsia ósea que el entrenamiento de la gente todavía en el país no es el adecuado, ¿verdad? Y vemos todavía grandes errores e intervenciones en el desarrollo de lo que es una biopsia ósea. Aquí vamos a hacer un crossfire de los diferentes tipos de biopsia, ya sea biopsia por aguja, biopsia por trocar, biopsias abiertas o resección biopsia, que eso es lo que abarca principalmente el tema del que nos confiere esta noche. Vamos a ver los pros y los contras de cada una de ellas. El primer participante va a ser el doctor Jair Sánchez, que hablará a favor de la biopsia por aguja. Yo sé que él es un especialista que quiere mucho el desarrollo del diagnóstico de una lesión tumoral a través de una biopsia por aguja. Jair, adelante, por favor. Sí, ¿qué tal, doctor? La biopsia fina, perdón, la biopsia por aguja fina es un método que inicialmente se empleó con otros órganos, especialmente para tiroides. Sin embargo, es un método noble siempre y cuando esté en manos de un patólogo con experiencia perfectamente comprobable en cuanto a tumores óseos. No es fácil interpretar una biopsia por este método.
Si se cuenta con la gran ventaja de tener un patólogo con esa capacidad, con ese entrenamiento, con esa experiencia, me parece que es un método que reúne varios requisitos. El primero es muy económico. Obviamente no ocupa una sala de quirófano, se hace en el consultorio, los cuidados son mínimos, el tiempo que tarda uno hacerlo también es mínimo, no deja cicatriz que tengamos que contemplar para la resección definitiva. Obviamente estamos hablando de una cuestión de economía para el paciente y rapidez en el diagnóstico. Se hace la biopsia en este momento y el tiempo que tarda en procesarse la biopsia es aproximadamente de 45 minutos, una hora, y tenemos un reporte. Sí hay que hacer mención de que debe ser patólogo experimentado en tumores óseos y que definitivamente tenemos que hablar con el paciente de que existe la posibilidad de que el patólogo nos diga que no es un material suficiente para biopsia. Si el patólogo nos dice es representativo para diagnóstico, tenemos muchas ventajas en relación a una biopsia con aguja gruesa o trocar o una biopsia abierta que ya precisa obviamente una mayor planeación y pues más ahorita en época de COVID que para todos nos ponen muchas trabas para poder llevar a un paciente a una sala de quirófano. Para mí es un método muy noble y la mayoría de las lesiones podemos acceder con la aguja. Si el patólogo tiene duda, bueno, se puede continuar sin ningún problema con una biopsia según se elija, ya sea con aguja gruesa o abierta, y es un procedimiento que duele lo mismo que una inyección intramuscular, entonces pues realmente no es algo que implique mayor problema para el paciente, nada más que sí, se ocupa de equipo de patólogos experimentados en tumores óseos. Es el principal contra, pero por todo lo demás me parece que es un excelente método, siempre y cuando el patólogo considere que hay material de calidad para hacer diagnóstico. Digo, son los principales puntos que yo considero que hay que tratar. Digo, ahorita debemos de cuidar mucho la economía del paciente y digo, un método fácil, barato y que nos puede generar un diagnóstico. Nosotros hemos tenido la fortuna de que hemos logrado que en el día que llegue el paciente con nosotros con sus estudios de gabinete, se le realiza una biopsia con aguja fina y en lapso de 4 horas ya está el paciente con el oncólogo para empezar algún régimen de quimioterapia. En la mayoría de los casos nos aceptan el dictamen del patólogo para iniciar quimioterapias. En algunos casos, sí, el oncólogo en cuestión quiere que se haga una biopsia abierta, pero yo creo que eso ocurre en un 20% de los casos únicamente. En la gran mayoría nos aceptan para empezar quimioterapia un diagnóstico con aguja fina y pues digo, no hay que... El riesgo de una infección es mínimo, digo, realmente no nos ha tocado que existe esa situación. Y lo que sí me gustaría recalcar es que obviamente tenemos que hacer una correlación clínico-radiológica que realmente vaya de la mano con el diagnóstico que nos dé el patólogo. Si nosotros consideramos que lo que nos dice el patólogo no va acorde a la clínica y a los estudios paraclínicos de imagen, nos vamos al siguiente paso, que sería una aguja con aguja gruesa o con trocar. Muy bien, Yair. A continuación tenemos al doctor Armando Morfín Padilla, que en el fuego cruzado de este tema nos hablará la contra o por qué no le gustaría a él la biopsia por aguja. Adelante, Armando. Ok, gracias. Buenas noches. La biopsia por aguja fina efectivamente tiene sus bondades, ya lo mencionó el doctor Yair, tiene sus ventajas, es económica, segura y fácil de realizar.
pero el inconveniente es que no todos los patólogos tienen la experiencia para hacerla. Algunos tumores específicamente requerimos una muestra suficiente para poder determinar exactamente el tipo de tumor, y la citología que nos da la aguja fina no puede ser no suficiente, y entonces terminaremos haciendo una biopsia de otro tipo. Entonces, la otra situación es que pues una lesión que no tiene gran componente de tejidos blandos, va a ser difícil que metas una aguja en el hueso, o imposible. Entonces, eso sería una de las inconvenientes, pero lo que yo más le veo como inconveniente sería que se requiere habilidad, se requiere la experiencia, se requiere tener un patólogo entrenado que pueda hacer un diagnóstico o una muestra tan pequeña como puede ser una aguja fina. Esos serían los principales inconvenientes que yo le vería. Efectivamente, pues las bondades también existen, pues cuestión de poner la balanza, pero cada caso es diferente, y algunas biopsias pueden no aplicar para hacerse en todos los pacientes. Entonces, yo creo que ahí es una cosa importante, saber exactamente el tipo de lesión, la sospecha clínica que tenemos, obviamente con la información, y que tengamos pues la seguridad de que esa biopsia nos va a servir, porque pues a lo mejor al hago y al final me dice el patólogo que no es suficiente, no tuve la habilidad para tomarla yo, o no la tengo, y no me va a servir el material, pero indudablemente que tiene sus ventajas, pero también tiene sus limitaciones. Esas son las principales que yo le veo, que son para casos especiales donde prácticamente el diagnóstico ya lo tienes en clínica o por radiología, y vas a confirmar que efectivamente hay células malignas, aunque la muestra sea pequeña. Muchas gracias, Morfín. A continuación tocaremos el tema en el fuego cruzado de la biopsia por trocar. Un servidor hablará a favor del procedimiento. Hemos tenido muchos de nosotros la experiencia de las biopsias abiertas en un principio, que no había ni aguja fina ni trocars, ¿verdad? Y posteriormente empezó a haber trocars. Yo prácticamente he vivido por todo mi desarrollo dentro de la ortopedia oncológica en el desarrollo de practicar biopsias por trocar. Hay muchos trocars en el medio, ¿verdad? Lo más común que podemos encontrar aquí en México son las agujas de Yamcidi en sus diferentes calibres que usan los hematólogos para las biopsias de médula ósea. Son desechables y son de varios calibres, y los podemos usar también. Nosotros desarrollamos esto, es muy importante lo que se ha comentado, de que hay que tener un equipo del radiólogo, el patólogo y el oncólogo, y hacer equipo y discutir el caso antes de efectuar la biopsia, con todos los estudios que debe tener el paciente, para poder tener ya una planeación en cuanto a las posibilidades diagnósticas y ya efectuar lo del trocar. El trocar, como se ha mencionado en lo de aguja fina y lo del trocar, poco a poco se ha ido adquiriendo experiencia, pero se debe de tener un equipo bien preparado para poder efectuarla, porque las biopsias en general no es un procedimiento sencillo, debe de hacerse bajo ciertos lineamientos y no comprometer en algunos de los casos o en muchos de los casos el salvamento de la extremidad. En un principio, hablando de trocar, las biopsias de trocar, en un principio los resultados positivos eran alrededor de un 40%. Posteriormente, con la formación de los equipos multidisciplinarios en relación a la pura biopsia, esto se ha ido elevando a que en este momento las posibilidades de diagnóstico con trocar, ¿verdad? Y estamos hablando con trocar de 2 milímetros, que es el que más se usa en los diferentes sistemas, porque hay varios sistemas para poder desarrollar la biopsia. En este momento, la seguridad de obtener un diagnóstico a través de un trocar es de más del 95%, ¿verdad? Casi en el 100%. Ahora, esto lo podemos hacer en muchos de los casos, también se puede hacer con anestesia local, ambulatorio en la oficina, aunque no es muy recomendable. Es preferible hacerlo en un quirófano o en la cama del paciente, puede ser, donde podemos obtener el diagnóstico. La biopsia de trocar
inclusive perforar superficies duras. Esa es una de las grandes ventajas porque existen las diferentes tipos de aguja donde tienen dientes en la punta donde podemos perforar la cortical del hueso para penetrar y tomar la muestra de adentro. Ahora, como toda biopsia debe ser muy bien planificada, la ventaja de estos trocar es que podemos tener muestras más representativas, ¿verdad? Y con menos errores diagnósticos. Yo sé que la aguja en un principio los resultados eran muy pobres porque la aguja estaba diseñada para tejidos blandos. Posteriormente alguna gente la empezó a usar en hueso, pero tenemos que tener una lesión ósea donde tenga tejido blando para poderlo obtener, porque obviamente con una aguja fina, a diferencia de un trocar, no podemos penetrar al hueso ahí. La aguja no da, no es un sistema cortante, como es un trocar. En nuestras manos el trocar, las posibilidades diagnósticas es de cerca del 98% de los casos y nos podemos hacer ambulatorio, tener un diagnóstico relativamente temprano, quizás no como Yair que dijo que en ese mismo día, pero sí al siguiente día o en 2 días, en 48 horas podemos tener un diagnóstico y ya iniciar de acuerdo al diagnóstico un tratamiento, ya sea de quimioterapia, radioterapia, o bien planear un tratamiento quirúrgico definitivo, depende del caso y el tratamiento que le queramos dar. Pero yo soy muy simpatizante de la biopsia por trocar, lo sabemos manejar, tenemos todo el equipo para hacerlo de esa manera y yo creo que en México lo mejor que puede hacer el ortopedista en general es planear el abordaje y usar un trocar para tener un mejor resultado. Gracias. A continuación, el doctor Genaro Espejo nos hablará sobre en contra de la biopsia de trocar. Adelante, Genaro. Gracias. Pues más que estar en contra de la biopsia con ese instrumento del trocar, porque relativamente creo que todos los que nos dedicamos a la ortopedia oncológica estaremos de acuerdo en que la biopsia con trocar sería lo ideal en nuestro manejo de la biopsia, pero podemos decir que una de las principales limitantes del utilizar la aguja, el trocar, se basaría más que otra cosa en la poca experiencia del cirujano que va a realizar ese tipo de procedimiento. Eso trae como consecuencia que exista dentro de usted ese porcentaje que usted manejó de un porcentaje diagnóstico de un 98%. En alguna revisión les refiere que si quien va a realizar la biopsia con trocar, hay un lapso de entre un 5 al 10% de que la muestra no sea suficiente o tengamos alguna falla en el diagnóstico y se tenga que repetir la biopsia. Por eso es importante que quien realice la biopsia con trocar tenga esa experiencia, ese análisis que han mencionado previamente ustedes, el análisis y el abordaje al paciente integral, imagenológico, y poder decidir qué tipo de biopsia vamos a hacer, porque otra de las consecuencias es la contaminación del área. A pesar de hacerlo con una aguja pequeña, eso también trae como consecuencia retardos en el diagnóstico y en el tratamiento del paciente. Y si no estás con experiencia sobre esta utilización de este instrumento de biopsia, puedes traer, y agregado a esto, el desconocimiento anatómico de la región, puedes traer como consecuencia lesiones vasculares, lesiones nerviosas, que pueden provocar o traer como consecuencia algún hematoma que se pueda extender por ese compartimento, retrasando el manejo inicial del paciente. De aquí que es importante decir que más que el trocar propiamente es quien lo lleve a la utilización correcta de este equipo. Por otro lado, en algunos artículos se menciona la contaminación. Usted refería que aquí tenemos diversos tipos de agujas en diámetros diferentes, de 2, 3, incluso hemos utilizado diámetros hasta 9 milímetros en algunos casos, y esto implica y puede traer como punto de quiebre si este tamaño de diámetro del trocar pudiera tener una mayor contaminación del área que se tenga que resecar previamente, a diferencia de lo que ya mencionaron con la biopsia de la aguja fina. Por lo tanto, y
como común denominador, desafortunadamente, si no tienen la experiencia en ese tipo de instrumento para realizar la biopsia, pues lo ideal es acercarte o enviar al paciente a un centro donde se tenga experiencia en ese tipo de manejo. Así es, doctor. Muchas gracias, Genaro. Tienes razón en ese sentido, que a veces el paciente, si ya tienen una sospecha diagnóstica en relación al tumor y no le han hecho la biopsia, y si no tienen experiencia, es mejor al siguiente nivel de atención, ¿verdad? Donde quizás hay gente ya más especializado con mayor conocimiento para el desarrollo de la misma y no comprometer la vida o la extremidad del paciente, ¿verdad? Que tengo una pregunta para todas en relación, que me imagino que el auditorio se va a estar preguntando en relación, ¿cuándo hacer una biopsia abierta? ¿Ustedes han hecho en este momento, todavía en estos años pasados, alguna biopsia abierta, Yair? ¿Y cuál sería la indicación para una biopsia abierta? Yo sí, doctor. Definitivamente se ha satanizado demasiado la biopsia abierta. Yo soy partidario de que si llevas a cabo la biopsia con todos los parámetros de seguridad oncológica, obviamente el cuidado de no contaminar, el cuidado de hacer tu abordaje para la biopsia siguiendo el trayecto que vas a emplear para el tratamiento definitivo, y las condiciones de ese paciente en particular así lo requieren, yo sin ningún problema la hago abierta. A veces nosotros tenemos institucionalmente problema para una aguja gruesa, parece increíble, entonces digo, yo no le veo mayor problema si la haces bajo los cuidados y los lineamientos oncológicos. Digo, realmente obtienes un mayor número una mayor cantidad de muestra, obviamente se le facilita al patólogo, y si logras tener una hemostasia adecuada, logras cuidar los tejidos, logras todos los parámetros, yo no le veo ningún problema a hacer biopsia abierta, aunque por ahí se ha escuchado gente que menciona como que estaba proscrita. A mí no me parece que haya elementos suficientes. Yo me parece que una biopsia por aguja gruesa incluso pudiese contaminar más al tener un control quizá más pobre del hematoma que me pudiera generar la biopsia. ¿Tú, Armando? Bueno, definitivamente estoy de acuerdo con Yair. Yo también lo primero que hago a un paciente con el que tengo una sospecha de tumor X, ya estudiado con imágenes clínica y todo, y comentado con el patólogo, radiólogo, la primera intención es hacer una aguja con una aguja, con un trocar. Yo uso la que yo más uso, es la biopsia, las agujas para biopsia de médula ósea o las agujas para vertebroplastía, que son un poquito más gruesas y con más filo. Pero siempre tengo la posibilidad llevo en mente que si no saco una muestra suficiente, porque hay lesiones que son lesiones muy líquidas, que no tienen suficiente material, o son lesiones que potencialmente me pueden sangrar, que los estudios me muestran que son muy vascularizadas. Yo en esos casos prefiero hacer una biopsia abierta, una pequeña herida, tener un control, poner una jareta y tomar la muestra y cerrarla, que me da más seguridad que meter una aguja que me esté sangrando y que no pueda controlar un sangrado en estas cosas. Mi profesor Moreno, hoy que en paz descanse, tenía por ahí, decía que un paciente que le sangraron 5 litros con una agujita, nada más se le picaron y no pudieron parar el sangrado, tuvieron que entrar los cirujanos a controlar porque una lesión vascular que obviamente eso se debe considerar a la hora de hacer una biopsia de este tipo. Gracias. ¿Tú, Genaro? ¿Cuándo harías una biopsia abierta? Sí, siguiendo los lineamientos, como hemos dicho, si tenemos la experiencia y sabemos qué vamos a hacer, qué tipo de tumores estamos tratando, la biopsia abierta sigue siendo una opción. Más en lugares, en los centros donde estamos con muchas limitaciones, pues es viable realizar esta biopsia, pero siempre, y ustedes lo saben muy bien,
sobra decirlo, que quien realiza la biopsia debe tener la experiencia y la capacidad y debe ser el cirujano que realice el procedimiento quirúrgico definitivo y no dejar realizar la biopsia con todo respeto a los médicos residentes de menor jerarquía, porque pues, entonces sí puede ser llevada hacia otro rumbo esta biopsia abierta. Entonces, la biopsia abierta es importantísima, pero debemos de tener bien puntual dónde, quién y cómo se va a realizar. Muchas gracias, Genaro. Algunos harían una contraindicación para una biopsia abierta. En 30 segundos, todos, ¿cuál sería la opinión? Porque ya estamos casi sobre el tiempo. Yair. Ay, así de tan rápido no me parece ninguna contraindicación para una biopsia abierta, doctor. O sea, me parece que bien planeada y con la indicación adecuada se puede hacer sin problema. Armando. Probablemente la contraindicación para una biopsia abierta sería, por ejemplo, la lesión profunda en la pelvis o la columna, donde el acceso es muy limitado. Por ejemplo, prefiero meterme transpedicular o meterme con una aguja guiada por ultrasonido, por tomografía, en lugar de meterme a la pelvis a tomar o a la columna a tomar una biopsia abierta. Serían las únicas dos que yo consideraría. ¿Tú, Genaro? De acuerdo. La región anatómica es la que nos va a dar la pauta para poder decir sí o no una biopsia abierta y sobre todo analizar qué tipo de tumor estamos o contra qué nos vamos a enfrentar, qué tipo de tumor nos vamos a enfrentar. Pero como mencionan, sigue siendo una buena opción, bien realizada. Sí, bien. Ahora tenemos mucho radiólogo intervencionista y eso nos ha facilitado muchas las cosas. Desgraciadamente no donde quiera hay, ¿verdad? Para poder hacer biopsias en ese sentido. Quiero decir al público en general, a nuestra audiencia, que es importante tener bien planificada la biopsia, cualquiera que ésta sea de cualquier tipo que ustedes desean, ¿verdad? Porque eso, si no es bien planificado, va a llevar serias complicaciones para el paciente. Nos quedan 30 segundos. Quiero agradecer a todos ustedes su participación, muy amables. Estamos prácticamente ya sobre el tiempo cerrando. Gracias a nuestro auditorio de ortopedistas. Esperamos haber cumplido el objetivo en este breve tiempo sobre el tema de las biopsias. Muchas gracias a todos, muy amables. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias.